Ahora sí, entonces, bienvenidos a otro Sábado USPED. Mi nombre es Javier Ponce y vamos a compartir en los próximos 30-40 minutos un repaso, un compendio sobre la ecografía pleuropulmonar crítica pediátrica. La idea es poder ver si podemos abarcar este tema que es terriblemente amplio en una sola presentación. Vemos si podemos, se dictan cursos completos acerca de ecografía respiratoria. Nosotros hemos dictado con, con nuestro grupo aquí de la terapia de San Juan un curso de un día completo, 2 días, así que va a estar complicado hacerlo en una sola presentación. Les pido que me digan por el chat si se está escuchando bien o se escucha bajo, a ver si tengo que recalcular o gritar un poquito más. A ver, a ver. Bueno, por el chat del Zoom. Ahí hay alguien respondido, muchas gracias. Si se escucha bien, gracias. Fantástico, entonces, me tengo que acostumbrar a poner esto porque casi nunca lo pongo, lo del conflicto de interés, pero bueno, esta es nuestra terapia. eh, Acá hacemos todos los días nuestro trabajo y ecografía todos los días. Entonces, este debe ser nuestro recorrido y empecemos. ¿Cuál es el objetivo de esta conversación? Es conocer los beneficios y las limitaciones, mostrar principalmente la metodología, quiero centrarme en el cómo, describir una normal y describir los patrones patológicos principales. Ya no hemos casi olvidado del COVID, pero 2 o 3 palabras acerca del COVID vamos a decir. Entonces, saber que cumple los mismos principios que la ecografía adulta, esto nos viene re bien porque nos permite tomar mucho material de toda esa experiencia tan amplia y tan rica que hay en medicina crítica de adultos. Y aparte de eso, nos permite no usar radiaciones, no tenemos que desplazar al paciente, se hace de manera repetida y nos da mayor seguridad en técnicas invasivas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que lo que hacemos es poner la sonda lineal perpendicular a las costillas. Si ustedes, ahí voy a ponerles unos videitos que hemos hecho acá en la terapia también. Ustedes lo colocan, el transductor, sobre el pecho del paciente y se imaginan las costillas y el transductor va perpendicular a la sonda. Y como también dividimos en cuadrantes. Dividimos en cuadrantes el tórax por la línea intermamilar, la línea medio clavicular, la línea axilar media, y fíjense cómo podemos tener distintas zonas. En los más pequeñitos los podemos dividir en menos cuadrantes. Lo importante de esto es que nos pongamos de acuerdo en nuestro servicio con nuestros compañeros, cómo vamos a dividir los tórax de nuestros pacientes. Entonces, vamos a tener un mismo lenguaje cuando informemos las ecografías respiratorias de nuestros pacientes. Entonces tenés las zonas y los PLAP. Vamos a ver si podemos ver este video. Le voy a sacar el... Igual está para compartir sin sonido, así que no creo que se escuche el sonido. Fíjense, este es un bebito, la sonda lineal, la luz hacia la cabeza del paciente, la luz o la marca hacia la cabeza del paciente, tomo la línea medioclavicular y la línea intermamilar, ahí tengo zona 1, zona 2, zona 3 o zona 4, como las queramos nomenclar, derecha e izquierda. Y vamos a poner con la marca hacia la cabeza las distintas zonas, insonar y buscar los distintos patrones ecográficos que tenga nuestro paciente. Fíjense, ahí tenemos el deslizamiento, ya vamos a hablar de eso, la sombra de una costilla, la sombra de otra costilla. Vamos buscando
los distintos cuadrantes y vamos poniendo el patrón ecográfico que tiene cada uno de los cuadrantes. Y ahí estamos buscando el PLAP, que está bien posterior. Este es el PLAP derecho. Fíjense que es bien posterior. Y hacemos lo mismo del otro lado. Si vamos con un paciente un poco más grande, vamos a hacer una división quizás en más cuadrantes. Vamos a dividir, perdón, a ver, ahí está. Vamos a, con la luz hacia la cabeza, dividimos el tórax en más cuadrantes y también imaginamos que estas son las costillas y nos ponemos perpendicular a las costillas. Entonces, línea intermamilar, línea medio clavicular, línea axilar media, dividimos el tórax en cuadrantes y vamos a tener los 6 de un lado, 6 del otro, los cuales podemos irlos aumentando en función de la exploración que deseemos hacer, ¿sí? A veces estamos hablando de pacientes en ventilación mecánica y queremos ver un reclutamiento, tenemos que meter más zonas posteriores para poder evaluar la efectividad del reclutamiento pulmonar. Y ahí sí tenemos sombra costal, deslizamiento, línea A, que es la imagen normal que vemos ahí. Tendría que acordarme quién nos hizo este video para pedirle que nos haga otros videos, porque está buenísimo. Bueno, fíjense lo mismo, vamos buscando por cuadrantes y vamos apoyando la sonda en los distintos cuadrantes que vamos explorando y vamos entonces avanzando en el patrón que tienen las distintas regiones de la exploración. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar pulmón normal, y el pulmón normal va a tener deslizamiento pleuropulmonar, va a tener líneas A, puede tener algunas líneas B, no más de 2, y vamos a tener patrones patológicos como son el neumotórax, el líquido pleural, las consolidaciones, los cohetes, que el derrame. ¿Qué tiene el pulmón normal? El pulmón normal tiene una imagen de murciélago, que es medio... yo tendría que buscar a los que han escrito lo de la imagen de murciélago para charlar con ellos un ratito y preguntarles cómo es eso. Pero existe una imagen de murciélago, una cortilla centellante, una imagen de deslizamiento pleural, sliding, lo van a leer por ahí, las líneas A, que son paralelas a la línea pleural, y las líneas B, que son perpendiculares. Entonces, deslizamiento, líneas A y líneas B. Las líneas Z, las líneas C y las líneas M, las líneas Z, perdón, y las líneas C no tienen significado porque no alcanzan toda la zona de exploración, así que no tienen ningún significado de interpretación. Serían como si fueran las líneas Z, líneas B incompletas, y las líneas C, líneas A incompletas, pero no tienen ninguna validez. Y si pongo el modo M, lo que veo es una imagen de playa. Entonces, ya le voy a mostrar la imagen de playa, también esto tiene mucha analogía descriptiva. ¿Se acuerdan la imagen que le mostraba recién? Sombra costal, pleura, línea A. Y ahí supuestamente por ahí está el murciélago dibujado con la misma habilidad que mi hijo cuando tenía 6 años con el Paint. Así que, y esto lo hice yo, así que imagínense. Pulmón normal. Deslizamiento. Sombra y deslizamiento. Esa es la imagen que esperamos ver en un pulmón normal. Los PLAPs. Los PLAPs son las zonas más posteriores.
son los puntos que describió en el protocolo Blue Lichtenstein, quien el padre de la ecografía pulmonar, de la ecografía respiratoria, y decía que teníamos que buscar en la zona bien posterior, que acá estaría el hígado, y ahí estaría el riñón, y acá estaría el diafragma, y ese sería el espacio, el seno, ¿no? Ahí tenemos que buscar líquido, y acá está el vaso, y acá está el riñón, y ahí está el pulmón, y ahí hay que buscar la presencia de líquido. Serían las zonas más declives donde uno va a encontrar la acumulación de líquido. Fíjense como en esta imagen, en el PLAP podemos ver el líquido. ¿Sí? Ahí está el riñón, eso podría ser vaso, y fíjense cómo en esa zona se ve el líquido en el PLAP. Por eso es importante buscar los PLAPs. Líneas A, líneas B. Y vamos a la imagen de playa que decíamos recién. Si yo pongo el modo M en el espacio pleural, sombra costal, pleura, me aparece esto, que es una imagen de playa. Esta sería la imagen de playa. Pero ¿por qué es importante la imagen de playa? No por la imagen de playa en sí mismo, sino porque cuando veamos neumotórax, vamos a ver que es muy distinta la imagen de neumotórax que es la de un código de barras. Fíjense todo lo que nos dice la ecografía pulmonar. Neumotórax, fractura costal, consolidación, derrame complicado, un derrame no complicado, evaluación del diafragma, líneas B con edema pulmonar, una tumoración, una masa pulmonar, una telectasia, acá estaría el pulmón normal, una adenopatía. Fíjese todas las cosas que nos dice la ecografía pleuropulmonar. Ahora vamos a ir al neumotórax. Vamos a los primeros de los patrones patológicos que nos puede presentar la ecografía respiratoria. El neumotórax. El neumotórax, ¿cómo lo vamos a ver? Primero, y lo más importante, es que la pleura no se mueve. Es la ausencia de deslizamiento pleural. La ausencia del desplazamiento pleural en el neumotórax es como el primer signo de alarma la primera luz roja que se prende. Cuando estamos viendo a ese paciente con dificultad respiratoria y no se mueve la pleura, tenemos que pensar, nos tiene que llamar mucho la atención. Y uno de los signos del neumotórax es la ausencia de desplazamiento pleural y la presencia del signo de la playa. El signo de la playa, fíjense que por eso hablábamos de la signo del código de barras, desaparece el signo de playa. Por eso es importante lo del signo de playa que veíamos antes, porque aparece esta imagen que son todas rayitas, que es un código de barras, ¿sí? El código de barras habla de la presencia de neumotórax. Y si esto, que sí es patognomónico de neumotórax, que es el punto pulmonar, es cuando se junta el código de barras con la playa. El pulmón normal, el muñón pulmonar con el neumotórax. Esa zona de unión de las dos regiones es el punto pulmonar. Y este sí es patognomónico de neumotórax. Lo hemos visto un par de veces, pero no siempre lo encontramos en los neumotórax que hemos visto. El pulso pulmonar, no sé si lo van a ver, yo lo veo por acá arriba está. No, fíjense, a ver, yo les aviso, cuando se empieza a mover, ahí, esa línea que se va moviendo ahí, es el pulso pulmonar. El pulso pulmonar en realidad es el reflejo del latido cardíaco sobre la pleura. Eso quiere decir que no están separadas las dos paredes de la pleura. Eso quiere decir que no hay neumotórax, ¿sí? Entonces,
Deslizamiento pleural. Si tiene deslizamiento pleural, no tiene un neumotórax. Si no tiene un deslizamiento pleural, hay que buscar líneas B. Nunca tiene líneas B el neumotórax. Eso es importante tenerlo en cuenta. Nunca tiene líneas B el neumotórax. Entonces, si no tiene líneas B, buscamos el punto pulmonar. Si tiene punto pulmonar, confirmamos el diagnóstico, y si no tiene punto pulmonar, buscamos el pulso pulmonar. Si tiene pulso pulmonar, las dos pleuras están pegadas, o sea que tampoco tiene un neumotórax, pero si no tiene pulso pulmonar, sí puede ser un neumotórax. Y acá hay un video que resume un poco lo que hemos hablado de neumotórax. Fíjense, esto lo hicimos para SLACIT, es el Comité de Ecografía Crítica. Ahí está, estaba tildado, perdón. Ahí va. El pulmón normal, que va a tener el deslizamiento del signo de Plaza. Ahí lo van a ver. Es un pacientito nuestro. Cómo se mueve ahí la pleura y cómo tenés el signo de Plaza. Y el neumotórax, que desaparece el deslizamiento. Fíjense cómo está fija la imagen y aparece el código de barras. Vamos con el derrame. El derrame pleural es como la mejor, el método que mejor encuentra los derrames pleurales es la ecografía. Entonces, ahí es como donde más se luce la ecografía pulmonar. Hay un montón de signos, ustedes van a encontrar una nómina. Yo me olvidé, hoy estuve en medio de las corridas, quería poner la lista, hay una lista de signos ecográficos. Este es uno, es el signo del cuadrilátero. Si yo tomo, tengan paciencia e imaginación, y fíjense acá, esta es la sombra costal, esta es la sombra costal, acá estaría el pulmón, acá está la pleura, acá está la pleura, y acá dibujamos un cuadradito. Ese es el signo del cuadrilátero. Vos podés dibujar un cuadrado en la separación de las dos pleuras donde está el líquido. Que nos mandaron un video, tendría que habérselos compartido, lo voy a compartir en el grupo de ustedes ahora, del curso que estamos dictando. Nos compartieron que está buenísimo cómo lo han hecho, el signo del sinusoide. Fíjense que es el signo del sinusoide. Yo pongo el modo M, esto es líquido, esto es pulmón, y se ve cómo con la respiración se mueve nada el pulmón dentro del derrame. ¿Sí? El parénquima flotante. Entonces ese es el signo del sinusoide. Se los voy a compartir ahora en un ratito por el grupo de ustedes. El signo de Plankton, que este es todo polillado, ahí fíjense, todo con un montón de puntitos en el derrame pleural. Este es el pulmón atelectasiado por el líquido, y eso habla de un líquido que no está muy limpio, que digamos, por lo menos, no está muy homogéneo. Este sería el signo de Plankton. Fíjense la cantidad de signos que hemos visto. Acá es el signo de la medusa, fíjense ahí, ven cómo flota y baila el pulmón. Signo de la medusa. Y acá otra imagen de derrame. Fíjense que también estamos bien en el vértice, lo que decíamos en el plano. Con respecto a el síndrome alveolo intersticial, ya hablamos de neumotórax, hablamos de derrame pleural. Vamos al tercer patrón, que sería el patrón intersticial, el alveolo intersticial. Con respecto al síndrome alveolo intersticial, es un montón de enfermedades que implican compromiso del intersticio pulmonar con afectación de la capacidad de intercambio gaseoso. Pero fíjense, si recordamos cómo era el pulmón normal, con deslizamiento y línea A,
Fíjense este pulmón. Vean todas esas líneas B que aparecen. ¿Mm? Ese es un pulmón B. Y desde ahí vamos a partir, porque ahí podemos hacer un montón de interpretaciones y razonamientos desde la presencia de líneas B. Recuerden que para que sean patológicas tienen que ser 3 o más por cuadrante. Pero ¿qué importa si es lo mismo el cuadrante de un recién nacido que el cuadrante de un adulto? Sí, porque estamos hablando del espacio de exploración intercostal. Así que no, la definición tiene que ver independientemente de la edad. Con esto que decíamos que no cambia la semiología ecográfica pulmonar entre los chicos y los adultos. Entonces podemos tener un patrón intersticial difuso y un patrón intersticial focal. El patrón intersticial difuso habla de edema pulmonar no cardiogénico, de neumonía intersticial o de edema pulmonar cardiogénico, y el patrón intersticial focal habla de neumonía, telectasias, contusiones o neoplasias. ¿Sí? Hay pérdida del movimiento pleural por lo general, la línea se torna irregular cuando hay afectación y hay muchas líneas B. Fíjense que de acuerdo a la cantidad de líneas B o las separaciones entre las líneas B, mayor compromiso intersticial hay. ¿Sí? Si yo tengo las líneas más separadas, está menos enfermo el pulmón, pero si tengo muchas líneas con menos separación, hay mayor compromiso intersticial. ¿Sí? Siempre son 3 o más líneas. ¿Y qué diferencia hay entre un distrés y una insuficiencia cardíaca? Esto es muy importante, que siempre le decimos a los residentes que le presten atención a la pleura. ¿Sí? La pleura irregular engrosada habla de un pulmón que suele estar enfermo, que suele estar injuriado. Pero en cambio fíjense que es insuficiencia cardíaca, como la línea pleural está sanita, está redonda. Por lo general se mueve esto, ¿sí? Tiene deslizamiento, esto puede estar más fijo, es bilateral en los dos, es parcheado y este es difuso. Y esto lo puse, me pareció recontra interesante. Voy a ver si puedo invitar a alguno de la gente de Bilbao. Tuvimos gente de España y tenemos más invitados, ya les voy a contar al final. Pero me pareció recontra interesante lo que ha hecho la gente esta del hospital universitario allí en Bilbao, buscando categorizar la bronquiolitis según la ecografía. Y vieron que con un examen, con un promedio de 6 minutos de examinación, podían diferenciar 4 patrones ecográficos, un patrón casi normal, un patrón intersticial moderado y un patrón intersticial severo, y con consolidaciones aisladas como esta que ven acá, ahí tiene una consolidación. ¿Sí? Con este patrón pudieron estandarizar la severidad de los pacientes, así que me pareció recontra interesante. Y vamos a ver si podemos invitar a algunos de estos colegas para que nos cuenten su experiencia y por dónde van, porque esto es el 2017. Pero fíjense que la bronquiolitis puede presentarse con cualquiera de estos patrones y de acuerdo a la progresión va a ser la severidad del cuadro. Si comparamos el edema cardiogénico, el distrés y la bronquiolitis, el deslizamiento está presente en el edema cardiogénico, es variable en el distrés y la bronquiolitis. El patrón B es heterogéneo, homogéneo en la insuficiencia cardíaca, heterogéneo en la bronquiolitis. Acuérdense que las líneas A puede tener patrón A, porque puede hacer atrapamiento aéreo, y nosotros tenemos que complementar siempre con el ecocardiograma, que está alterado en el edema cardiogénico. El patrón intersticial focal, hasta ahí veníamos hablando del difuso. El patrón intersticial focal, fíjense que tiene que tener contacto con la pleura para que lo podamos visualizar. Tiene patrón tisular, similar a los órganos sólidos, tiene un límite fragmentado, no vemos las líneas A ni las líneas B,
No hay sinusoide, lo cual lo diferencia de que sea líquido, porque vemos una imagen que no es A ni B, uno podría pensar que es un líquido organizado, pero al no tener sinusoide descarta que sea líquido, y aparecen los broncogramas, de los cuales vamos a hablar en un ratito. Y si le pongo el Doppler, vamos a ver arterias y venas intraparenquimatosas. Fíjense, patrón tisular o hepatización, límite fragmentado, fíjense, todos estos límites fragmentados. Fíjense los broncogramas. Fíjense ahí cómo se ve un patrón bien tisular. Ahí. Acá tenemos más imágenes. ¿Cómo vamos a diferenciar una atelectasia y una neumonía? Porque los dos tienen patrón focal. Fíjense, ahí hay líquido, una medusa flotando, y acá tengo una consolidación focal. ¿Esa consolidación focal es una atelectasia o es una neumonía? Porque puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? La atelectasia tiene pulso cuando está pegada a la pleura, no con esa atelectasia asociada a líquido, pero una cosa es que los broncogramas son estáticos y los broncogramas de la neumonía son dinámicos. Fíjense estos broncogramas. Miren cómo aparecen y desaparecen. Los broncogramas son las cositas blancas esas que ven ahí. ¿Ven cómo aparecen y desaparecen? Eso es una neumonía. Y fíjense estos, que están fijos. Entonces es un broncograma estático y eso es un broncograma dinámico. Principalmente. Esto también habla de una neumonía. Fíjense que todo el broncograma es arboriforme. Y ya vamos terminando porque les quiero mostrar algo de COVID. Lo importante de COVID es que en adultos, que fue una gran esclerencia, tenían patrón B con pérdida de las líneas A, rugosidad pleural, irregularidad de la pleura que veíamos recién, casi sin deslizamiento, sin derrame, que esto es algo que siempre hemos tenido en cuenta en el medio de la pandemia, o sea, si tenía líquido probablemente no era COVID, localización posterior basal derecha más frecuente. Lo importante de todo esto es que, esto de acuerdo a la afectación y a la agresión, es la criticidad de compromiso, que lo que se vio es que los cambios sonográficos en los pacientes pediátricos fueron similares a los de adultos, así que podemos tomar de ahí las cosas que le pasó a los chicos, que fue últimamente, por suerte, mucho menos compromiso pulmonar lo que hemos tenido. A modo de resumen, pulmón normal, menos de 3 líneas B, siempre buscar el deslizamiento, que tenga algunas líneas A, signo de la playa. ¿Puede un pulmón normal no tener deslizamiento? Puede ser que sea un pulmón cicatrizal, un pulmón que tuvo un drenaje pleural o un pulmón que ha tenido algún proceso que haya quedado pegado a las pleuras. Si uno tiene que preguntar el antecedente patológico de ese paciente. Así que existe esa posibilidad de una pleura fija que ya sea en este momento sana. El neumotórax no tiene deslizamiento y no tiene líneas B. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y por lo general se ve como unas líneas A, con punto pulmonar y código de barras. La neumonía, todos los que son los intersticiales difusos, todos los que son los intersticiales, perdón, y focales, como la atelectasia y la neumonía, tengamos en cuenta que pueden tener 3 o más líneas B o tener compromiso tisular, y el derrame con los signos de cuadrilátero y variables según la etiología. Esto es un resumen del protocolo Blue. El protocolo Blue es un protocolo de adultos que siempre lo miramos y nos gusta ver, pero que no lo podemos tomar porque considera un montón de patologías de adultos que nosotros no vemos, pero sí el razonamiento de deslizamiento pleural sí, deslizamiento pleural no, y si una patología no tiene deslizamiento pleural, pensar en neumotórax, neumonía, y si sí tiene deslizamiento pleural y el patrón es A, pensar en asma, bronquiolitis, un paciente que esté muy inflado, un tromboembolismo
un tromboembolismo pulmonar. En realidad, fíjense que la neumonía y la bronquiolitis pueden estar en cualquier lado. Un patrón B, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, un distrés, y el patrón AB en ambas situaciones. Pero fíjense que la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, de quienes aprendemos muchísimo todo el tiempo, lo amplió esto y lo llevó a un nivel más elevado, y también partiendo desde el deslizamiento pulmonar, si está presente o está ausente, y tomando los PLAPS positivo o negativo, metiendo la función del ventrículo izquierdo, fíjense, ¿sí?, cómo van armando un algoritmo diagnóstico mucho más completo y amplio para que podamos nosotros tener una aproximación con nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, esto lo pueden buscar, está en internet, es de acceso libre, muy buen laburo lo de la gente de la Sociedad Española, me encanta, todos consumimos sus materiales que son muy pero muy buenos. Conclusiones entonces, de acuerdo a la relación aire-líquido que tenga el pulmón, vamos a pasar de un neumotórax a un pulmón normal, que van a ser líneas alas que vamos a ver, pero con distintos patrones en el pulmón, en el modo M, a un pulmón lleno de agua, una pleura llena de agua. Aparte de todo esto que hemos dicho al principio, la ecografía pulmonar tiene otras cosas que nos vienen recontra bien, que son poder ver los diafragmas, poder prever si nuestro paciente va a mejorar o se va a bancar la extubación. Está por ahí mi compañera de laburo, con quien aprendo muchísimo, que es Lelis, que es muy prolija con los diafragmas. Entonces el otro día discutíamos si un paciente se iba a bancar o no bancar la extubación, y le midió los diafragmas y como que nos da más valentía para tomar decisiones, más allá de la prueba de 5 en 5 tradicional que uno tiene todo el tiempo. Este aprendizaje sobre la fuerza que tienen los bebés para bancarse la extubación es un montón, y está buenísimo. También la ecografía de la vía aérea. También nuestro amigo, que no lo he visto, pero anda de congreso, nuestro amigo David, de allá de México, empezar, y estamos tratando de medir y prever qué número de tubos va a necesitar según el diámetro de la vía aérea para no estar adivinando. Tenemos un montón de campos en los cuales esto va a ir creciendo y avanzando, y eso nos tira como mucho estímulo y mucho desafío. ¿Por qué? Porque pese a esto, de que muchas veces nos encontramos con dificultades, con resistencias, y que para qué tenemos y hacemos en USPED lo contrario. Tenemos nuestros cursos en nuestro servicio, todo el tiempo. Los residentes están tratando, acá están ecografiándose entre ellos, no se ve a quién le han agarrado, le están viendo la vía aérea llena, y debe ser Lely la que está ahí atrás. Así que pese a las dificultades, siempre está bueno seguir avanzando. Nada más para contarles desde esta simple, pero no por eso menos importante charla. Tenemos un ratito si alguno quiere comentar o preguntar algo. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien de tiempo, estamos muy bien de tiempo. Si no hay ninguna pregunta, pero quiero parar la grabación. Me volvió loca la computadora. Ahí está. Bueno, cuando yo logre llegar acá. Ahí está. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Acá veo algo en el chat. A ver. César, César, tanto tiempo.
tanto tiempo. Nos cruzamos en los congresos con César. Ojalá nos veamos ahora en Mar del Plata, César. En el de terapia, no sé si estarás por aquí. Se me... Bueno. Muy bien, nos vemos allá, César, entonces. Gente, si no hay más preguntas y no hay más que decir, nos encontramos el sábado que viene en otra charla de USPE. Lo que les quería